conductor de Uber de madrugada no es para cualquiera. Cuando el resto del mundo duerme, nosotros somos los únicos testigos de lo que ocurre en las venas de asfalto de la ciudad. He visto de todo: borrachos agresivos, amantes que se despiden para siempre y gente que huye de algo que no quiere mencionar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en la Ruta 40. Ese tramo de carretera que serpentea entre los campos baldíos y la neblina perpetua. Hay una regla no escrita entre los veteranos del volante en esta zona. Si la aplicación suena a las 3 de la madrugada y el punto de recogida está cerca del viejo puente de madera, cancelas. No importa tu tasa de aceptación. No importa el bono. Simplemente apagas el celular y aceleras hasta encontrar luces de neón. Yo era nuevo, era ambicioso y creía que las historias de fantasmas eran solo excusas de conductores perezosos. Qué equivocado estaba. Esa noche el aire estaba tan espeso que parecía que el auto avanzaba a través de gelatina. Cuando acepté ese viaje, no vi un perfil de usuario normal. Solo aparecía un punto blanco en el mapa y un nombre compuesto por caracteres distorsionados. El GPS me llevó a un lugar donde la civilización parece haberse rendido hace décadas. Allí, bajo una farola que emitía una luz naranja intermitente, lo vi. O creí verlo. Lo que recoges en esa ruta no es siempre una persona. A veces es algo que ha estado esperando un transporte durante siglos. En este video te voy a contar la cronología exacta de mi descenso al terror. Las reglas que rompí y por qué, desde esa noche, mi espejo retrovisor permanece cubierto con una tela negra. Si alguna vez te encuentras conduciendo solo por una carretera secundaria y tu aplicación marca un pasajero en medio de la nada, por el amor de Dios, no te detengas. Porque una vez que cierran la puerta trasera de tu auto, ya no eres el dueño del viaje. Eres parte del destino de algo que no debería estar respirando. Eran exactamente las 3:14 a.m. cuando llegué al punto de recogida. El lugar era un paraje desolado, rodeado de árboles secos que parecían garras intentando alcanzar el cielo. No había casas, ni estaciones de servicio, solo el zumbido del motor de mi coche y el golpeteo rítmico de la lluvia contra el parabrisas. Entonces, la puerta trasera derecha se abrió. Sentí un golpe de aire gélido que hizo que el sensor de temperatura del tablero bajara 10 grados en un segundo. Por el espejo retrovisor, vi a un hombre vestido con un traje gris pasado de moda. Tenía el cabello perfectamente peinado, pero su piel tenía el color de la ceniza húmeda. No dijo una palabra, solo se quedó mirando fijamente hacia adelante. Intenté iniciar la conversación de rutina. Buenas noches, ¿hacia dónde vamos? Pero el GPS ya se había actualizado solo, marcando una ruta hacia un cementerio que había sido clausurado en los años 70. A medida que avanzábamos por la Ruta 40, el ambiente dentro del auto se volvió insoportable. No era solo el frío, era un olor a tierra mojada y flores podridas que inundaba la cabina. Miré de reojo por el espejo y noté algo que me paralizó el corazón. El pasajero no parpadeaba. Sus ojos eran orbes fijos, sin pupila aparente, que reflejaban las luces del tablero de una forma antinatural. Decidí que lo mejor era terminar el viaje lo antes posible, pero cada vez que intentaba acelerar, el motor emitía un quejido metálico, como si algo invisible estuviera aferrado a las ruedas. Fue entonces cuando el pasajero habló por primera vez. Su voz no venía de su garganta, era como si el sonido emanara directamente de la tapicería del auto. «No mires hacia atrás», susurró. «Si me ves la cara completa, tendrás que ocupar mi lugar». El pánico se apoderó de mí, pero recordé una de las leyendas que me habían contado los otros conductores. Nunca rompas el contacto visual con la carretera. Si miras directamente a una entidad mientras conduces, le das el control total del vehículo. Mantuve mis ojos clavados en el asfalto, ignorando los susurros que empezaron a multiplicarse en el asiento trasero. El hombre empezó a reírse, una risa seca, como hojas crujiendo bajo las botas. «Ya casi llegamos, conductor. El peaje de esta noche no se paga con dinero». En ese momento, las luces de mi auto se apagaron por completo, dejándome a oscuras a 100 kilómetros por hora en una carretera llena de curvas.
Lo único que brillaba en la oscuridad total eran los ojos del pasajero, reflejados en el espejo retrovisor, acercándose lentamente hacia mi nuca. Entendí que no estaba llevando a un pasajero a su destino, me estaba llevando a mí al suyo. El pánico es un veneno que te nubla los sentidos, pero esa noche el pánico fue lo único que me mantuvo despierto. Con las luces del auto apagadas, sentí que el asfalto bajo mis neumáticos ya no era sólido. Se sentía como si estuviéramos flotando sobre un vacío líquido. De repente, las luces volvieron a encenderse con un parpadeo violento, pero el paisaje había cambiado. Ya no estábamos en la Ruta 40 que yo conocía. Los árboles secos habían sido reemplazados por una niebla roja y espesa, y a los lados de la carretera vi filas interminables de personas de pie, inmóviles, dándonos la espalda. «Son los que miraron atrás», susurró el pasajero, y sentí su aliento gélido rozándome la oreja derecha. El GPS de mi teléfono empezó a volverse loco. La flecha de posición giraba frenéticamente, y la voz de la aplicación, antes amable y robótica, ahora emitía alaridos de estática distorsionada que formaban palabras. Gira, ala, tumba, gira, ala, muerte. La regla de supervivencia en este tramo es la regla del espejo bloqueado. Sabía que si bajaba la mirada hacia el retrovisor central una vez más, vería lo que el pasajero realmente era, y eso sellaría mi destino. Con una mano temblorosa, alcancé el espejo y lo giré bruscamente hacia el techo. El hombre del asiento trasero soltó un gruñido de rabia que hizo vibrar los cristales de las ventanas. El auto empezó a sacudirse violentamente, como si manos invisibles estuvieran golpeando la carrocería desde afuera. Escuché el sonido de uñas largas rascando el techo del vehículo, un chirrido metálico que me taladraba el cerebro. Estaba atrapado en una burbuja de realidad distorsionada, donde mi Uber se había convertido en un ataúd con ruedas. «No puedes evitar lo inevitable», dijo la entidad, y de repente las puertas traseras empezaron a abrirse y cerrarse solas, dejando entrar un viento que olía a carne quemada y azufre. Entendí que el hospitalario silencio del principio era solo el anzuelo. Ahora la ruta estaba reclamando su tributo. Vi señales de tráfico que pasaban volando, pero no marcaban kilómetros, marcaban fechas. 1985, 1994, 2003. Eran los años de los accidentes fatales en esta ruta. Estábamos viajando a través de la memoria trágica de la carretera. El motor del auto empezó a fallar, perdiendo potencia justo cuando la carretera empezaba a elevarse en una pendiente imposible que parecía dirigirse directamente hacia un abismo de nubes negras. El pasajero ya no estaba sentado. Sentía cómo se estiraba en el asiento de atrás, sus extremidades crujiendo como ramas secas mientras intentaba alcanzar mi cuello desde los lados. «Mantén las manos en el volante», me repetía a mí mismo como un mantra. «Si sueltas el volante, te quedas aquí para siempre». Justo cuando pensaba que el motor se detendría por completo, llegamos a lo que parecía una antigua estación de peaje, pero no había rastro de civilización. La estructura estaba hecha de metal oxidado y huesos, y las barreras estaban bajadas. El pasajero se quedó en silencio absoluto. En la cabina del peaje no había un trabajador, sino una figura encapuchada que sostenía una balanza vieja. El GPS emitió un último sonido antes de morir. Pago requerido. Entendí que para salir de esa ruta maldita no bastaba con conducir, tenía que entregar algo. Pero no era dinero lo que buscaban. El pasajero se inclinó hacia adelante y por primera vez sentí una presión física en mi hombro. Su mano, fría como el hielo de un congelador, se cerró sobre mi brazo. «Entrégame un recuerdo», dijo con una voz que parecía un coro de 1000 lamentos. «Dame el recuerdo de tu primer amor o el de tu madre sonriendo y te dejaré cruzar». Esta es la trampa más peligrosa de la Ruta 40. Las entidades que habitan aquí se alimentan de la esencia humana, de los recuerdos que nos hacen ser quienes somos. Si les entregas lo que piden, te conviertes en una de esas figuras vacías que vi en la orilla de la carretera, un cuerpo que conduce sin alma por toda la eternidad. Me negué, apreté los dientes y busqué en mi guantera algo que siempre llevaba por superstición, una vieja medalla de San Cristóbal que me había dado mi abuelo.
No soy un hombre religioso, pero en ese momento el metal bendito brilló con una intensidad inusual. Lo arrojé por la ventana hacia la balanza del peaje. En el momento en que la medalla tocó el platillo, se produjo un estallido de luz blanca que me cegó por completo. El pasajero soltó un grito que no pertenecía a este mundo, un alarido de puro odio que hizo que el parabrisas se agrietara en 1000 pedazos. La barrera del peaje se levantó con un estruendo metálico. Pisé el acelerador a fondo, sintiendo cómo el auto recuperaba su fuerza de golpe. Mientras cruzaba el umbral, sentí que el pasajero era succionado hacia atrás, fuera del vehículo, como si una fuerza magnética lo reclamara. Miré por el retrovisor lateral un segundo, un error que casi me cuesta la vida, y vi que el hombre del traje gris ya no tenía rostro, su cabeza era un hueco negro lleno de dientes que giraban. El auto salió disparado hacia adelante y por un momento sentí que caía al vacío. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la Ruta 40 real, bajo la lluvia, con el motor encendido y el asiento trasero completamente vacío. Pero el olor a tierra mojada seguía ahí, y el cristal del parabrisas seguía roto, recordándome que lo que viví no fue un sueño. Estaba vivo, pero el peaje de la ruta me había marcado de una forma que el dinero nunca podría pagar. Después de cruzar el peaje, pensé que la pesadilla había terminado. Pero mi teléfono, que creía muerto, se encendió de repente con un brillo escarlata que iluminó toda la cabina. La aplicación de Uber seguía abierta, pero la interfaz era irreconocible. El mapa no mostraba calles, sino venas y arterias que palpitaban al ritmo de mi propio corazón. El nombre del pasajero había cambiado a Tu Final, y la tarifa que aparecía en pantalla era un contador regresivo de mis latidos restantes. Fue entonces cuando me di cuenta de la regla del pasajero residual. Aunque el hombre del traje gris ya no estaba físicamente en el asiento, su presencia había infectado el vehículo. Empecé a escuchar susurros que salían de los altavoces, una mezcla de estática y voces de personas que pedían ayuda desde el fondo de un pozo. El auto comenzó a cerrarse solo. Los seguros de las puertas bajaron con un golpe seco y las ventanas subieron, atrapándome en una burbuja de aire viciado que sabía a metal y olvido. Intenté apagar el teléfono, pero la pantalla estaba caliente como el fuego. Cada vez que tocaba el cristal, sentía una descarga eléctrica que me recorría el brazo. De repente, una notificación apareció. El pasajero ha modificado el destino. El mapa se redibujó hacia un punto en medio de la nada, un lugar marcado como el desguace de las almas. Miré por la ventana y vi que la carretera se estaba desintegrando. Ya no había asfalto, solo una superficie grisácea que parecía hecha de ceniza y huesos molidos. Lo peor no era lo que veía afuera, sino lo que sentía dentro. Mi reflejo en el tablero empezó a envejecer a una velocidad aterradora. Mis manos en el volante se llenaban de manchas de vejez y mis uñas se volvían quebradizas. El auto no solo me estaba transportando, me estaba consumiendo. Estaba absorbiendo mi tiempo, mi vida, para alimentar el motor de esa ruta maldita. En este capítulo de terror, comprendí que la aplicación era el vínculo, el contrato que me mantenía atado a la entidad. «Finaliza el viaje», gritaba mi mente, pero el botón de terminar viaje se movía por la pantalla cada vez que intentaba presionarlo, como si se burlara de mi desesperación. Entonces escuché un golpe en la ventana trasera, no fuera, sino dentro. Alguien estaba golpeando el cristal desde el interior del maletero. El coche empezó a llenarse de un humo negro que salía por las rejillas del aire acondicionado. Sentí que me asfixiaba, que mis pulmones se llenaban de hollín espiritual. La única forma de romper el ciclo era un acto de fe ciega. Tenía que soltar el volante mientras el auto iba a toda velocidad. La lógica dice que moriría, pero en la Ruta 40, la lógica es una mentira. Solté el volante y cerré los ojos, esperando el impacto, esperando que la muerte fuera más piadosa que este viaje interminable. El impacto nunca llegó. En lugar del estruendo de metal retorcido, sentí un silencio absoluto, un vacío sensorial que me hizo pensar que finalmente había cruzado al otro lado. Cuando abrí los ojos, el auto estaba detenido en medio de la niebla, con el motor apagado
y las luces del tablero parpadeando débilmente. Estaba en el borde de un precipicio que no figuraba en ningún plano terrestre. Frente a mí, una figura inmensa, hecha de sombras y luces de emergencia, bloqueaba el camino. Era la personificación de la Ruta 40, una entidad que ha devorado a viajeros desde que se puso la primera piedra de ese asfalto. La última regla de supervivencia es la ofrenda de sangre sobre el acero. Para salir de allí, el vehículo debe ser bautizado con el dolor de quien lo conduce. No era una muerte física, sino una cicatriz en el destino. Sentí una presión insoportable en mi pecho, y sin previo aviso, el parabrisas volvió a estallar, pero esta vez los cristales volaron hacia afuera. El aire de la realidad empezó a entrar, rompiendo la atmósfera de la pesadilla. La entidad de sombras lanzó un rugido que hizo temblar la montaña y extendió una mano de humo para reclamar su premio. En un acto de desesperación, clavé mis dedos en el tablero, dejando mis huellas grabadas en el plástico derretido, y grité con todas mis fuerzas que mi viaje aún no había terminado. Un destello de luz blanca surgió de la medalla de San Cristóbal que aún colgaba del espejo, y en un parpadeo, el mundo se dio la vuelta. Sentí una sacudida violenta que me arrojó contra el asiento, y de repente, el sonido de la lluvia volvió a ser real. Estaba de vuelta en la carretera, a pocos kilómetros de la ciudad, con el sol empezando a teñir el horizonte de un gris pálido. Llegué a casa temblando, con el auto destrozado, y la aplicación de Uber mostrando un mensaje simple: viaje completado. Calificación 0 estrellas. Desde esa noche, nunca he vuelto a conducir de madrugada. Mi coche, aunque fue reparado, nunca volvió a ser el mismo. A veces el radio se enciende solo en estaciones que solo emiten estática y gritos lejanos. Pero lo más inquietante es lo que descubrí en mi propio cuerpo. En mi hombro derecho, justo donde la mano fría del pasajero me tocó, tengo una mancha oscura que no desaparece, una marca en forma de una mano con dedos demasiado largos. He hablado con otros conductores veteranos y tras muchas copas, algunos me han mostrado marcas similares. Somos los conductores marcados, los que volvieron de la Ruta 40, pero dejaron una parte de sí mismos en el asiento trasero. Si alguna vez pides un Uber a las 3 de la mañana y ves que el conductor tiene una tela negra sobre el espejo retrovisor, no hagas preguntas. Solo reza para que el destino de tu viaje sea el que marca el mapa y no el que la carretera ha decidido para ti. Si después de escuchar mi historia todavía te atreves a pedir un transporte en la oscuridad de la madrugada, espero que estas reglas te sirvan de escudo. Pero recuerda, la Ruta 40 no olvida, y las entidades que la habitan siempre están buscando un nuevo conductor que les preste su cuerpo para volver a sentir el asfalto. El mundo de la noche tiene leyes que la ciencia no puede explicar, y nosotros, los que vivimos tras el volante, somos los únicos que conocemos el verdadero precio de un viaje a destiempo. Si alguna vez has tenido una experiencia extraña en un taxi o un Uber, si has sentido que alguien te observaba desde el asiento trasero cuando estabas completamente solo, déjanos tu relato en los comentarios. No lo hagas por curiosidad, hazlo para advertir a los demás. En este canal, tu historia puede ser la luz que alguien necesita para no perderse en la niebla.